La última hora es un taller que está preparado para organizaciones de pacientes que estáis aquí para hablar de las voces acreditadas de la incidencia política. Nos viene al pelo porque esta mañana se ha mencionado que la ministra nos iba a mandar un vídeo, no ha llegado ese vídeo a tiempo, pero lo tenemos ahora. Entonces, nos viene muy bien escuchar ahora a la ministra de Sanidad, que ha mandado un mensaje para todos vosotros, que vamos a ver ahora en pantalla. A mis compañeros técnicos, si no les pillo con el pie cambiado, que seguro que no, porque son unos fuera de series, nos lo ponen y escuchamos a la ministra y enseguida le doy paso a nuestra siguiente mesa. Es un placer y un honor participar, aunque sea virtualmente, en este 8º Encuentro Nacional de Pacientes que este año lleva por lema Nuestra fuerza, nuestro futuro, y que coincide con el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Quiero agradecer enormemente al Foro Español de Pacientes y a su director, Andoni Lorenzo, por la invitación y por la organización de este encuentro con unas conferencias de tan alto nivel. Aprovecho también para felicitar al Foro por sus 20 años de vida, a lo largo de los cuales ha representado la profesionalidad de las miles de organizaciones de pacientes. Desde el Ministerio de Sanidad estamos plenamente comprometidos con la participación de los pacientes en nuestro Sistema Nacional de Salud. Ellos y ellas representan de algún modo la avanzadilla de todas las innovaciones en el marco de nuestro sistema sanitario. Un ejemplo de ello es el ELA, que ha sido el asociacionismo el que nos ha hecho avanzar. Por eso creemos imprescindible reconocer el papel de los pacientes para incorporar la sanidad del siglo XXI. Tenemos que pensar nuestro Sistema Nacional de Salud desde la visión de los pacientes. Con ese compromiso y con ese propósito, deseo que tengáis un fantástico encuentro y que pronto podamos vernos en persona. Muchísimas gracias. Gracias a la ministra. Incidencia política. Si no hubiera habido incidencia política, posiblemente este mensaje no estaría aquí. Pido, por favor, que suban al escenario Santiago Alfonso, vicepresidente del Foro Español de Pacientes, don Boi Ruiz García, que es el director del Instituto Universitario de Pacientes de la Universidad Internacional de Cataluña, don Carlos Jiménez Contreras, que es el presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios, y a don Alipio Gutiérrez Sánchez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Mientras ellos se sientan y van tomando asiento, por favor, yo quiero compartir con ustedes también. Esta mañana hemos compartido una encuesta que hemos hecho a las personas, a los pacientes, pero también desde el foro, con motivo de este encuentro nacional, se ha preparado una encuesta de incidencia sobre las asociaciones. Me gustaría, compañeros, que viéramos algunos de esos resultados y los fuéramos comentando en directo. Es esta encuesta de participación de organizaciones. Es una encuesta que sigue estando abierta también, si alguien quiere contestar, igual que la de esta mañana, de menti.com, utilizamos este código. Podemos pasar diapositivas una a una, por favor, porque os hemos preguntado a las organizaciones de pacientes qué relaciones tenéis con algunas, por ejemplo, con los centros de salud, ¿no? ¿Cómo es la relación de vuestra organización con un centro de salud del ámbito territorial de tu asociación? Pues un 42% tiene una relación puntual, por ejemplo, ¿no? Podemos pasar a alguna otra diapositiva, lo hacemos con algo de ritmo para no quitarles tiempo a los compañeros de la mesa. Por ejemplo, con los hospitales, ¿cuál es la relación de vuestra organización con los hospitales? Pues casi un 50% tenéis una relación continua, puntual un 40%, no hay relación un 13%. ¿Seguimos, por favor? Con la Consejería de Sanidad, ahí van cambiando ya los porcentajes, aumenta la relación puntual. La siguiente creo que era con el Gobierno, con el Ministerio de Sanidad. No hay prácticamente relación, aunque hayamos tenido ahora mismo aquí el mensaje de la ministra. Y luego, con las sociedades científicas, también mayoritariamente lo que predomina, como veis, es la relación puntual en cuanto a los porcentajes. Pasamos a la siguiente, que es ¿cuál es la relación de vuestra organización con la prensa? Pues hay una relación también puntual. En fin, son algunos datos que pueden servir para poner en contexto la mesa que a continuación va a moderar Santiago Alfonso, al que le cedo ya la palabra. Santiago. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por seguir sin dormirse, que nos decía Iñaki. Yo tengo miedo que quizás me denuncien desde el mundo de la prensa por competencia desleal, ¿no? Que yo normalmente es Alipio el que conduce estas cosas, ¿no? Y los pacientes lo que respondemos. Pues deciros que para mí también es un reto hoy ocupar este papel de la moderación. Estamos más acostumbrados a estar al otro lado. Hemos llegado casi al final del encuentro y hemos llegado con una cosa que hemos querido denominar conferencia-taller. Hemos añadido taller, no os vamos a cambiar el aceite ni las pastillas de freno, pero lo que pretendemos es que con esta conferencia, pues bueno, salgamos todos con ideas, con proyectos, con posibilidades de seguir avanzando en el mundo de los pacientes. Y quería agradecer también en nombre del foro a todos los anteriores ponentes, han puesto
nos han puesto el listón muy alto. A mí me han tocado estos 3 bueyes que decía Iñaki, ¿no? Pero parecen que son buenos y expertos bueyes, y muchos de ellos amigos ya y consolidados voluntarios del Foro Español de Pacientes. El título de esta conferencia dice Organizaciones Voces Acreditadas, y no le hemos querido poner un interrogante. Al menos yo creo que no debe haber un interrogante, sino que nos debemos declarar voces acreditadas. No sé si fuera de aquí pondríamos un interrogante, pero bueno, como decía, para mí no hay un interrogante, sino que creo, y así debe ser, que somos una voz acreditada. Pero vamos a hablar de eso con los agentes, ¿no? Aquellos cuando dibujamos, ¿no? los agentes con los que se desarrollan las organizaciones de pacientes, y por eso hemos traído una representación de los medios de comunicación, una representación de las organizaciones de pacientes, y como teníamos poco presupuesto, hemos pedido a Boi que ocupe 2 sillas en una. Él vendría también, como sabéis, habéis sido consejero de Sanidad y también trabaja en la universidad, en el Instituto de Pacientes. O sea, tenemos a los medios, a todo el mundo representado. Voy preparado con mis fichas, como veis, ¿no? Bueno, pues me gustaría lanzar una primera pregunta y empezaremos a Boi, nos iremos a su fase política y administración. Durante 6 años él estuvo de consejero de Sanidad en Cataluña. Y me gustaría preguntarle, en relación a las voces acreditadas, que cómo cree que se debe regular la participación de los pacientes en el sistema sanitario, en el Sistema Nacional de Salud a todos los niveles, y cuáles fueron sus experiencias desde la Consejería de Salud en Cataluña. Bien, gracias al foro por la confianza que me hace en poder expresar cosas que he dicho siempre y que he hecho, y que por lo tanto no voy a decir nada que no haya hecho. El foro para mí tiene pues una especial emoción, por su fundador, como ha citado muy bien Andoni, que era Ander Jubell, un gran amigo y compañero, y que además heredé el Instituto Universitario de Pacientes suyo en la universidad. Y por tanto el foro para mí es algo más que una asociación de pacientes, ¿no? Bien, yo me planteaba cuando llego a la administración que todo el mundo que venía a pedir algo siempre te decía que lo que pedía sería muy bueno para los pacientes, ¿no? Y al final te preguntas, ¿y por qué no vienen los pacientes? ¿Por qué tiene que venir todo el mundo en nombre de los pacientes a decir qué, ¿no? Venía el sindicato y te decía que todo lo que proponía sería bueno y también para los pacientes. Venían las sociedades científicas, sería todo bueno para los pacientes. Venían las autoridades locales y todo lo que proponían para aquel ayuntamiento sería bueno para los pacientes. Todo, bueno, pues ¿por qué no vienen tanto intermediario? ¿Por qué no vienen los pacientes, ¿no? Porque los pacientes, cuando los llamas cuando has tenido éxito con algo y quieres que te acompañen en la foto, entre comillas, o cuando han montado un lío importante y no te queda más remedio que recibirlos, ¿no? Entonces, ¿por qué teníamos que vivir con esas circunstancias permanentes, ¿no? Elevemos a categoría de normal, nos planteamos la participación de los pacientes como un derecho. Y la única manera de articularlo como un derecho era lo que hicimos, hacer un decreto ley del gobierno que articulaba y creaba un consejo consultivo. Y cuidado con la palabra consultivo, no un consejo asesor ni un consejo de participación. Consultivo quiere decir que preceptivamente por ese consejo tienen que pasar muchas cosas, desde el plan de salud, el presupuesto del Servicio Catalán de la Salud, etcétera, etcétera, a título informativo y a título de recoger las opiniones que pudieran establecer los pacientes al respecto. Por lo tanto, la única manera de establecer la participación es regularla de manera formal, considerando, aunque no sea así formalmente, informalmente, que los pacientes son un agente social más, que los agentes sociales no solo son los empresarios y los sindicatos, sino que hay un tercer agente social en el ámbito sanitario, que son los pacientes. Y a partir de aquí, articular un mecanismo regulado de reuniones obligadas y reuniones que podían ser propuestas por un determinado número de componentes del Consejo Consultivo de Pacientes, ¿no? Y esa fue la idea que también trasladábamos un poco a través del Consejo Interterritorial. Estoy hablando del 2015, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando del 2015. Y proponíamos en el Consejo Interterritorial que se elevara a categoría también de Real Decreto el que la participación de los pacientes en un órgano consultivo fuera pues, un derecho.
No que fuera un libre albedrío de la administración que les llamo para la foto o no me queda más remedio que recibirlos porque están presionando, ¿no? Y eso normaliza o debe normalizar mucho determinadas dinámicas. Y luego también te permite otra cosa, que a veces no somos conscientes. Y pondré 3 ejemplos, ¿no? Hay una dimensión de problemas de los pacientes que no se visualizan si no es en ese contacto. Por cierto, el Consejo Consultivo de Pacientes lo preside el consejero, para que nadie dude de que es un instrumento de primer nivel, igual que preside el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de Salud, preside el Consejo Consultivo. Pues aparecen cosas, por ejemplo, cosas que son inapreciables desde la propia administración, inapreciables a lo mejor desde la operativa diaria de la asistencia, ¿no? Cuando las personas con dificultades visuales te dicen que cuando les piden la tarjeta sanitaria, cuando van al centro sanitario, pues tienen que buscar a alguien que se la busque, porque no se nos había ocurrido emitir la tarjeta sanitaria en braille. O aquellas personas que tenían trastornos intestinales como la enfermedad de Crohn, que les hacía necesario tener un aseo inmediatamente y que han desaparecido los aseos públicos en nuestro país. Y que si entran en una cafetería tienen que consumir para que les dejen a lo mejor utilizar. Bueno, pues la propia asociación se inventó una tarjeta que se llama además No Puedo Esperar, que se intentó acordar con la hostelería para que cuando los pacientes discretamente enseñaban esa tarjeta pudieran pasar sin consumir. Cosas como esas pues aparecían muchas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con personas que por su situación, autismo, no pueden estar esperando 2 horas en una sala de espera? Pues nos inventamos, entre comillas, una tarjeta que emitían los médicos de familia, que se llama Cuídame, que cuando la enseñaban los acompañantes, pues a una persona con trastornos que no puede estar esperando en una sala de espera, pues pasaba directamente a ser atendido. Cosas que parecen que son un problema irresoluble, ¿no? Pero si no los tratas a ese nivel, difícilmente se resuelven, a no ser que se busquen soluciones, pero muy fragmentadas, ¿no? Lo digo a título de ejemplo para ver que más allá de los niveles que yo considero que tienen que participar los pacientes, hay ese nivel, ¿no?, que no sabes dónde colocarlo, si en el nivel de las políticas, ¿no?, en el nivel de los planes, en el nivel qué nivel, ¿no? Yo creo que básicamente hay 4 niveles o 5, ahora añadiré un quinto y con esto acabaré, ¿no? Una primera dimensión, obviamente, es que tú participes en la gestión de tu enfermedad debidamente educado, ¿no? Es decir, que los profesionales y el sistema, pues aquello que decimos, te empoderen de conocimiento de tu enfermedad y, como muy bien se decía, de gestionar también tu enfermedad, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Intentar que la enfermedad no se apropie de ti, sino que tú vivas, yo soy enfermo de cáncer y el cáncer no se ha apropiado de mí. Me acompaña el cáncer allá donde voy y yo cuando me toca tratarlo lo trato, pero sigo con mi vida, ¿no? En segundo lugar, pues hombre, hay una dimensión que aparecía un poco en las encuestas de participación en la organización del lugar donde me están atendiendo, ¿no? Desde que, bueno, yo he visto disfunciones en donde me han atendido, pues que me mandan la citación de visita con el médico con una fecha que es anterior a que me haga la analítica, ¿no? Hay muchas disfunciones en muchos sitios que tú tienes que tener capacidad de poder participar para que no se produzcan, ¿no? Y especialmente sabéis que las disfunciones son mucho más habituales cuanto de más gentes depende. Si te lleva a un médico no tienes problema, pero como te lleven 3 o 4 tienes un problema, porque por mucho que hablen entre ellos, a veces los sistemas que tienen que acompañar eso no funcionan suficientemente. Lo digo para ilustrarlo, lo que entiendo por nivel de participación en la organización en la que me están atendiendo, ¿no? Luego hay un tercer nivel, que en el territorio que me están atendiendo, cuando en el centro a lo mejor en que no me pueden resolver mi problema, tengo que acudir a otros centros y moverme por lo que llamamos una ruta clínica, hombre, pues yo quiero participar como paciente en cómo se organiza la atención sanitaria en mi territorio. Y luego vamos al nivel de arriba de todo, ¿no?, que es el nivel de mi participación en el sistema y en las políticas, ¿no? Esa participación que tiene que ser una participación que, como decía muy bien esta mañana Mariano, yo creo que nosotros, Mariano Avilés, de ASEDEF, en este país tenemos demasiadas flautas, pero no tenemos flautistas. Cada vez que tenemos un problema, hacemos un instrumento, pero ese instrumento luego difícilmente lo toca nadie. Y a veces hacemos el instrumento sin haber hecho antes la partitura.
tenemos una obsesión por hacer instrumentos. Y tenemos muchos instrumentos. Yo creo que no hay que hacer más instrumentos, sino con los que disponemos. No hace falta hacer un instrumento que diga que el Gobierno de España puede hacer un Real Decreto tranquilamente, que diga que se crea un Consejo Consultivo de Pacientes. No que los pacientes participen en otros órganos que ya existen, no, que tengan órgano propio, porque no tenemos que confundir la participación de los pacientes en órganos que ya existen a que tengan órgano propio. Para mí el rango es de órgano propio. Y luego además de participar en otros órganos, pero tener órgano propio. Y después hay un elemento que yo creo que lo traigo aquí porque hace muy poco, es decir, el viernes pasado, así lo acordamos en mi universidad, sabéis que todas las universidades tienen lo que se llama un consejo social, ¿no? Un consejo asesor. Y en el caso de mi universidad, la Universidad Internacional de Cataluña, habrá un consejo asesor de formación en ciencias de la salud, en el que voy a presidir. Yo soy miembro del Consejo General, pero vamos a hacer uno de ciencias de la salud. Y entonces debatíamos quién tenía que participar, asesorar en la formación de los profesionales sanitarios, ¿no? Qué profesionales de prestigio, qué instituciones. Y yo dije, pero si al final estamos formando profesionales, ¿para hacer qué? Para atender a pacientes. ¿Por qué no van a tener que participar los pacientes con su opinión en qué formación deben adquirir los profesionales sanitarios, en la dimensión de las personas? No vamos a entrar en la dimensión científica, en la dimensión de las personas. Y así se aprobó en el Consejo y propondremos al foro de pacientes, por una razón obvia, que nombre una persona que en el Consejo Asesor Universitario de Ciencias de la Salud pues dé su opinión sobre cómo debemos formar a médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera, en esa dimensión que seguramente no aparece en los programas. Y lo digo porque especialmente en los médicos, porque cuando les hablas a los médicos, a los estudiantes de medicina, de formación de esas competencias transversales, les encanta formarse en eso, pero enseguida te dicen, pero eso lo preguntan en el MIR. Y si no lo preguntan en el MIR, pues el interés baja notablemente, ¿no? A lo mejor tenemos que intentar que lo pregunten en el MIR, ¿no? Bien, dicho esto, aquí me quedo con los niveles de participación y creo que hay que incluir en la participación de las asociaciones de pacientes en la formación de los profesionales sanitarios para influir en esas dimensiones que no están todavía incorporadas en los programas. Pues muchas gracias, doctor Ruiz. Creo que todos suscribimos sus palabras. Y me gustaría dirigirme a las organizaciones de pacientes de ámbito local, de ámbito autonómico, de ámbito comarcal, que quizás en sus autonomías todavía no están constituidos los consejos de salud. Una sería que nos tenemos que organizar, las organizaciones de pacientes a nivel autonómico debemos tener voz, debemos organizarnos y debemos exigir a las administraciones a que se creen consejos, como ha dicho el doctor Ruiz, que sean consultivos, que todo pase por aquí, nada para mí sin mí, y creo que es un buen momento para que demos ese paso. La sanidad, la prestación sanitaria tiene un gran peso en las autonomías, lo tiene todo. En el Ministerio encontramos la legislación, la cohesión, las leyes marco, pero el desarrollo y donde se atiende a los pacientes es en las comunidades. Por eso también instar a que las organizaciones de pacientes estén donde estén, se encuentren libremente, se organicen, se constituyan también, digamos, unos foros autonómicos y también se exija a la administración y busquemos una voz propia. Vamos a hablar justamente ahora de voz, de medios de comunicación, ¿no? A todos nosotros nos cuesta que nuestras reivindicaciones, que nuestras demandas, que nuestras sugerencias pues se hagan eco en los medios de comunicación. Y a veces vemos, ¿no? Y lo decía el doctor Ruiz, ¿no? Como otras personas, a veces el colectivo médico, a veces el colectivo de políticos, ¿no? o de consejeros asumen esa voz de los pacientes. Los pacientes creo y comparto con vosotros que debemos tener voz propia, ¿no? Ayer la ministra, ¿no? Comentaba las listas de espera, ¿no? Pues me hubiera encantado que no solamente lo dijera la ministra, que está muy bien, pero también haber escuchado a la ciudadanía. Al final nosotros también recordar, y eso a veces lo dice Boy Ruiz, ¿no? Somos los propietarios del sistema, somos los accionistas, ¿no? A esa falta de eco que a veces nos encontramos en los medios, y sabéis que contamos con Alipio, que él tiene una larga trayectoria en los medios de la Comunidad de Madrid y también ha presidido y ahora vicepreside ANIS, que es la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ¿no? Te quería preguntar, Alipio, ¿a qué crees que es debido, ¿no? Y si, a esa falta de eco a veces en los medios de comunicación y tú que estás en el grupo de salud, ¿no? Y si se toma en valor la voz de los pacientes. Y al final te añado otra pregunta, que si crees que estamos en la foto.
Te contesto a la segunda. Estáis poco en la foto. Yo creo que deberíais estar más, y no solo en la foto de, bueno, nos hemos reunido con el consejero o la consejera, con el ministro o la ministra de Sanidad, sino estar en otras fotos que son mucho más interesantes. Por ejemplo, una foto en la que las asociaciones de pacientes participen para tomar decisiones con carácter ejecutivo sobre lo que ocurre en el Sistema Nacional de Salud. No solo consultivo, que está muy bien, sino que seguramente hay áreas donde quien más sabe sobre una determinada patología es el paciente, es la asociación de pacientes, en fin, porque lleva toda la vida o lleva mucho tiempo trabajando en ello, y creo que su opinión y su experiencia sería muy útil para el Sistema Nacional de Salud en términos generales. Los medios de comunicación. Pues hombre, yo creo que las asociaciones de pacientes, hombre, hemos vivido mucho, ha pasado un tiempo, ahora estamos mucho mejor que hace 15, 20 años en cuanto a la presencia de las asociaciones de pacientes en los medios de comunicación. Primero, porque las asociaciones de pacientes bastante tenían con lo que tenían, con organizarse entre ellos, con generar esa, digamos, estructura propia para ayudarse en el ámbito de cada una de las distintas enfermedades, crear un movimiento asociativo como en el caso del doctor Jovel, que creó este Foro Español de Pacientes, que fue un hito en el mundo de la medicina en nuestro país y también fuera de él, y ha tenido una repercusión que yo creo que merece mucho la pena, y a partir de ese momento se empezó a contar más, no solamente como, digamos, como institución dentro del ámbito sanitario, sino a contar más como fuente de información para nosotros, para los medios de comunicación. Necesitábamos protagonistas. Cuando hablamos del cáncer de colon, pues yo necesito a alguien que me cuente cómo es la experiencia, cómo se vive esa patología. O necesito, vamos a hablar de anorexia y bulimia, por ejemplo. En fin, tenemos muchos problemas y no se habla en los medios. Primero tenemos, bueno, hay problemas por distintas razones. Desde mi punto de vista, en buena parte equivocadas. Es decir, aquello de lo que no se habla no existe para la ciudadanía. Y si nos ponen problemas para que los medios de comunicación hagamos un reportaje, por ejemplo, sobre la anorexia nerviosa, que afecta especialmente a menores y más en concreto a niñas, claro, necesitamos pacientes para que los ciudadanos sepan cómo afecta esa enfermedad realmente, no solo al paciente, en este caso que puede ser la niña, sino a la familia, porque las enfermedades, como bien conocéis todos vosotros, afectan al sujeto, pero también a la familia, a ese grupo más cercano. A nosotros nos ponen trabas. Yo no puedo sacar una imagen de un niño o una niña que tenga esa enfermedad. Y tendré un problema con la Fiscalía de Menores si hago ese reportaje. Por muy bien intencionado que pueda estar el reportaje del que yo planteo. Claro, tal como trabajamos en los medios, que todo lo queremos para antes de ayer y lo necesitamos para ya mismo, pues claro, yo no puedo hacer un comunicado a la Fiscalía del Menor para decir, quiero hacer un reportaje sobre anorexia nerviosa en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tengo autorización de los especialistas, tengo autorización de los padres, por ejemplo, podría ser. Necesito a alguien que esté pasando la enfermedad. Necesito el testimonio de los niños, que los niños parece que no enferman, porque no aparecen en los medios de comunicación. Es curioso. En fin, y ahí entraríamos en muchos grados de, en fin, el menor maduro, en fin, muchas cuestiones que son complicadas. Pero muchas veces, cuando hacemos esa tarea que es para divulgar en el mejor sentido de la palabra, contar los avances que hay en el tratamiento de estas patologías, resulta que nos ponen trabas. Si hacemos el reportaje, nos ponen una denuncia al medio y al periodista. Cuando luego vemos que esa misma persona para la que a lo mejor nos han puesto trabas para hacer este reportaje sobre anorexia nerviosa, en YouTube colga imágenes de su niño o de su niña encantado porque ha recibido la visita de, en fin, el equipo Real Madrid en Navidades en la víspera de Reyes. Y claro, nosotros nos quedamos, o sea, yo no puedo hacer un reportaje, yo no puedo sacar a los niños si no les tapo las caras, y si le tapo la cara van a aparecer delincuentes. Hay cuestiones deontológicas ahí donde hay sus más y sus menos. A mí eso no me gusta, sinceramente. No puedo hacer eso y sin embargo los padres no tienen ningún tipo de responsabilidad por utilizar la imagen de sus hijos
para algo a lo que se habían negado a lo mejor para que apareciera en un medio de comunicación y tuviera difusión en la comunidad autónoma o en el ámbito nacional o internacional para mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre una enfermedad. A mí eso en los medios de comunicación es a veces muy complicado, nos genera dificultades. Y luego, por otro lado, nos ha pasado, ya digo, hace años, ahora la situación es bastante mejor, pero hace años buscábamos poco menos que héroes o heroínas. Alguien que quisiera prestarse para aparecer en público y reconocer que tiene una enfermedad y cómo vive su enfermedad o cómo le condiciona su situación profesional, laboral, mental. Muy complicado encontrar eso. Afortunadamente, dentro de las asociaciones de pacientes y del movimiento asociativo, conseguíamos la ayuda para que tuviéramos esa primera fuente de información personalizada, para que la gente no oyera, en fin, cómo se vive una enfermedad como la artritis reumatoide, por ejemplo, simplemente por lo que dicen los especialistas y las investigaciones, no, y cómo lo siente el paciente, y cómo le condiciona la vida al paciente, y cómo tiene que dejar a lo mejor un trabajo porque no puede seguir con la misma dinámica que tenía antes, o hasta qué punto los empresarios son capaces de entender los problemas de los pacientes cuando tienen una enfermedad crónica que condiciona algunas facultades dentro de digamos, de lo que sería su trabajo convencional y hasta qué punto se puede o no adaptar a otro tipo de funciones y puede seguir trabajando en la empresa. Y eso significa un grado de compromiso también desde el ámbito de la propia economía, de las empresas, pero no solo eso. Y luego otra cuestión que yo creo que es fundamental y que ha habido un cambio sustancial de unos años a esta parte, y relativamente pocos años. Hasta el año 2000, más o menos, hay un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña que me parece fantástico, justo analizando lo que ocurrió en la pandemia. Y el ecosistema de los medios de comunicación y de la comunicación en salud pública ha cambiado muchísimo hasta llegamos, digamos, hasta el año 2000 y a partir del año 2000, pero sobre todo del 2018. Y a partir del 2018 el ecosistema ha cambiado porque han aparecido y se han desarrollado medios de comunicación que antes no existían o era una minoría. Hasta el año 2000 podemos decir, para resumir, los medios de comunicación, que tenemos nuestra deontología profesional, éramos los que decidíamos qué era noticia y qué no era noticia y quiénes eran protagonistas de esa noticia, desde todo, digamos, cubriendo todas las partes o las partes más representativas. A veces la gestión sanitaria, en otros momentos, obviamente, el grado científico, las novedades desde el punto de vista de la ciencia y luego los pacientes, claro. Bueno, pues resulta que ahí nosotros todavía dominábamos y decidíamos, en base a nuestros criterios y a nuestra honestidad profesional, cómo trabajar ese tema. A partir del desarrollo de las redes sociales, especialmente de Internet, eso ha cambiado. Quien decide los temas de los que se habla ya no somos tanto los periodistas, los medios de comunicación, sino las plataformas digitales, los dueños de las plataformas que transmiten conocimiento, que transmiten contenidos también sobre salud, porque han visto que ahí ellos pueden hacer mucho. Y nosotros ahí no podemos controlar. Y esas empresas, que son empresas, pues se rigen por ciertos criterios y en base a determinados algoritmos una información sale o no sale. Y si no interesa porque económicamente no le va a dar clics para que la gente que conecta pueda ver esa información, pues sencillamente hace que esa posibilidad de aparecer en público, de ser notorio para la sociedad, vaya perdiendo escalones y finalmente pueda que no salga. Entonces nos encontramos con una dificultad añadida a día de hoy. Hay más protagonismo de las asociaciones de pacientes, afortunadamente en los medios de comunicación, pero tenemos unos competidores, y lo hemos visto en el caso de la pandemia, que nos han generado un problema que hasta ahora no existía. Tiene muchísimas ventajas las redes sociales, Internet, que bueno, pero en el ámbito de la salud tiene muchos problemas muy difíciles de resolver. Y eso afecta también, no solamente a los medios, sino de manera muy especial a los principales actores de la sanidad. Los gestores, los profesionales sanitarios, sociedades científicas, las universidades y las asociaciones de pacientes. Totalmente de acuerdo también. Deciros, y habéis visto, que al final es un mundo complejo, tanto la administración como los medios de comunicación.
y por eso también las organizaciones de pacientes nos debemos profesionalizar. Profesionalizar no quiere decir contratar gente, quiere decir empoderarse y formarse. Luego iremos a la línea del empoderamiento. Y ahí el foro ha iniciado una línea de empoderamiento de líderes de organizaciones de pacientes. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Hemos empezado a conocer los derechos y los deberes de los pacientes. Muchos de nosotros, muchos de vosotros o gente del vídeo siempre dice la seguridad social, ¿no? Aquello, claro, si tú vas a hablar a un consejero y dices, oiga, la seguridad social, y oiga, esto no existe, esto es otro ministerio, ¿no? Y hemos de aprender a interlocutar y también aprender a ser portavoces. Seguramente Alipio nos dará una alcachofa un día en Telemadrid, pero nos la dará una vez. Quiere decir, aprovechemos, sepamos lo que tenemos que decir, vayamos con datos y aprovechemos ese momento también para, oye, nos pondrá la alcachofa, nos preguntará lo que quiera, pero también podemos responder, que aprovechemos esos momentos. Y eso hay que hacerlo con gente preparada. Hay que tener a gente que sea buena portavoz, porque vive la experiencia, pero otras personas que asuman. Y eso se aprende. Y también ahí el foro, vamos a estar en temas de advocacy, vamos a estar en temas de empoderamiento de portavoces y también supongo que la asociación de ANIS, bueno, seguro que sí, nos podrá ayudar en ese sentido, porque ANIS tiene delegaciones en todo el territorio, no hace falta que vengamos a Madrid, podemos hablar con la delegación navarra para que nos ayude, decir, oye, cuando me pongas una alcachofa, ¿cómo puedo hacer para tener mejor resultado? O sea, también ahí es una inversión importante que debemos hacer. En esos bueyes, hemos dicho antes, entre los bueyes que tenemos hoy, tenemos también a Carlos. Él representa a las asociaciones de pacientes en este caso. Él es el presidente de la Asociación de Déficits Inmunitarios Primarios, que también le pediré que nos explique un poco en qué consiste su patología. Y él sí que ha tenido algunas acciones que han sido un éxito en incidencia política y en ampliación de sus reivindicaciones. Le queríamos pedir a Carlos que nos hiciera y nos contara esa experiencia que ha tenido él personalmente desde su asociación. Gracias, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me siento un poco abrumado porque cuando dijeron voces acreditadas, nosotros somos una asociación que intentamos hacer las cosas bien, que creo que las estamos haciendo bien, creo que estamos consiguiendo los objetivos, pero bueno, voces acreditadas, dije, cuidado esto, ¿no? Bueno, no, sí, nosotros, a ver, yo quiero contar primero por qué estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí porque yo soy padre de David, un inmunodeficiente, un niño que le diagnostican pues con 6 meses una inmunodeficiencia que es una enfermedad crónica. Esto viene a ser que tu sistema defensivo, tu sistema inmunológico no funciona, ¿no? Esto es así para que todo el mundo lo entienda. Si aquí hubiera un inmunólogo me echaría ahora la bronca, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, que a mí me gusta hablar claro y conciso, ¿no? Así es que, bueno, yo nunca pensé en mi vida que iba a acabar presidiendo una asociación. Yo presido 7 consejos de administración, soy un empresario, pero mi vida no iba por estos derroteros. Pero la vida me lleva por estos derroteros. Iñaki lo ha contado muy bien. Llega un día una noticia en La Paz que te cambia la vida. Y, bueno, yo he asumido la presidencia de AIDIP y cuando yo llego, pues con mi mentalidad que tengo empresarial y con mi mentalidad quiero cambiar las cosas. Entonces, lo primero es que hacemos un taller en Barcelona y decimos, a ver, vamos a poner en una lista todos los objetivos que queremos. Y luego vamos a priorizarlos. Vamos a priorizar los que son importantes, los que son menos importantes, porque uno de los errores que tienen las asociaciones de pacientes es que todo no lo puedes abarcar. Hay que priorizar. Y nosotros priorizamos. ¿Cómo conseguimos nuestros objetivos? Necesitamos ayuda de profesionales. Hay que tener agencias de asuntos públicos. Hay que tener medios para poder conseguirlo. Y nosotros nos cambiar cosas, porque nada de cosas sencillas, que también. No, vamos a cambiar. ¿Qué objetivo tenemos? Uno de ellos, el cribado. El cribado neonatal para la combinada severa. Esta es una inmunodeficiencia, el niño burbuja, que todos conocéis, de la película de John Travolta. Este es uno de los casos, de las
500 casos de inmunodeficiencia que hay, que están descritas, bueno, pues esta es una emergencia pediátrica. Esta, si se criba antes de 4 meses de edad al bebé y le diagnosticamos en estos 4 meses de vida, le hacemos un trasplante hematopoyético y en el 95% se curará. Se curará. Y si lo hacemos después de los 4 meses, baja el ratio al 40%. Entonces, claro, yo cuando esto lo leo porque los padres de los pacientes y los pacientes, o yo por lo menos, cuando la prensa era escrita, yo todos los domingos me compraba, pero empezaba a leer desde las páginas de Sanidad. Yo no leo internacional, la portada, no, me voy primero a las páginas de Sanidad, ¿no? Porque esa era mi prioridad. Y entonces, yo cuando leo esto, que en Estados Unidos se está ya empezando a cribar, yo digo, yo voy al ministerio y lo cuento, qué ingenuo. Lo cuento y yo esto en una semana me van a dar la razón porque ya hay una evidencia, hay un país que lo hace, pero ¿qué tengo que esperar, no? Entonces voy a ese ministerio, me reciben, no fácilmente, pero consigo, les cuento, les digo, o sea, tenéis que cribar ya. No, el sistema americano es diferente, no, esto no sé qué. Bueno, os puedo dar una noticia y es que antes de ayer el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, ha publicado una nota de prensa que este año, antes de finalizar el 2024, se va a cribar esta enfermedad. Nosotros empezamos... Muchas gracias. Nosotros empezamos esta odisea cuando yo voy y me dicen, sí, pero ya te esperaré. Bueno, pues digo, pues vamos a ir por lo civil, por lo militar, vía aérea, vía terrestre, lo que sea. Y hemos tardado 6 años casi, 5 años, pero conseguimos hacer un grupo de trabajo de expertos. Las sociedades científicas apoyarlo. Asuntos Públicos, una agencia que nos fija la estrategia y que nos hace el día a día. Y hemos conseguido salvar las vidas de niños que se nos estaban escapando. Así es que yo con esto, yo presido 7 empresas, pero esto es la satisfacción más grande que tendré en mi vida. Y esto para mí es hoy ando flotando y es por eso. Si veis que ando un poco raro, es por eso, ¿no? Así es que este es un caso de éxito, pero nos hemos venido arriba y tenemos un problema, otro problema. Tenemos muchos, tenemos otro. Y es que los inmunodeficientes, su único tratamiento es un sustitutivo, que es la gamma-globulina. No es ninguna medicina, sino que se obtiene del plasma humano. La donación de plasma se procesa, se hace un tratamiento industrial, un proceso industrial, y conseguimos la gamma-globulina. Y esto, con una dosis de cada 21 días o cada 27 días, una infusión, nuestros pacientes logran vivir. Por tanto, no se puede fabricar en las fábricas. Necesitamos la donación humana. Necesitamos esta donación. Y hoy España compra a los Estados Unidos el 70% de las necesidades. Y tenemos una lucha, hemos empezado otro plan estratégico, otro plan para cambiar esto. Y vamos a las administraciones, también con agencias de asuntos públicos, también con el mismo proceso operativo, porque nos dicen que es que la donación en España es la que es y por tanto hay que comprarlo. Esto significa depender de un tercero, de un país que cualquier día te lo corta, por asuntos geoestratégicos o geopolíticos. No podemos depender. Segundo, encarece el sistema. Nos vale más caro comprarlo que la vía de la donación. Por tanto, nosotros estamos en esta lucha. ¿Y qué hemos conseguido en estos años? Pues que el año pasado, en diciembre del 22, se aprobara un plan estratégico del plasma. Al principio no había problema y ya hemos logrado poner encima de la mesa que sí hay un problema. Que sí hay un problema. Y esto lo hemos conseguido los pacientes, porque no había problema. Según ellos, si yo tengo una necesidad, la compro. ¿Qué problema me dices que hay? Pues sí lo hay. Y lo hemos logrado colar. Y ahora hay un plan estratégico. O sea, donde no había un problema, se hace un plan estratégico.
es señal de que había un problema. Y todo eso lo hemos conseguido los pacientes. Y así tenemos que seguir R que R. Por tanto, yo humildemente en nuestra asociación creo que tenemos un bagaje importante, creo que somos un modelo, creo que estamos trabajando bien y que cualquier objetivo creo que es alcanzable. Creo que podemos. Pues, muchas gracias y me uno al aplauso en la felicitación por el éxito obtenido. Está claro que también hablamos de método, ¿no? Hemos hablado de método en los políticos, aquí también hablamos de método. Sí. Por supuesto que no somos una empresa, pero debemos saber las reglas de juego, debemos organizarnos y saber qué tipo de guerra vamos a hacer. Guerra de guerrillas, ataque aquí, ataque allá, los políticos, o sea, eso precisa de estrategia, precisa también de liderazgo. Quiero decir que es por eso también esa inversión en nuestra capacitación para estar en organizaciones de pacientes. Nadie nos va a venir a formar. Hemos de ser nosotros mismos. Lo que sí podemos hacer es buscar sinergias en el foro, en el nivel autonómico, es decir, oye, si todos tenemos la misma necesidad, es igual, le pondremos el apellido que sea, pero todos debemos formarnos. Sí que es verdad que, para lo que decía también Carlos, hay que buscar recursos. Cuando buscas alianzas, cuando buscas profesionales, has de buscar recursos, pero a veces vale la pena parar, buscar los recursos y ir, otro cartucho, cuando delante del político, ir una vez, pero con toda la evidencia. También nuestra compañera Elena Moya hoy nos ha puesto un ejemplo. Fuimos a las consejerías a demostrar que tenía un retorno positivo la vacunación de la meningitis. Hemos hecho antes alusión al doctor Jovell, él fue nuestro fundador, como sabéis, el doctor Albert Jovell, hace 20 años y él se apoyó en la universidad para fundar el Foro Español de Pacientes con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Laporte. El doctor Jovell, nuestro querido Albert, él había pasado por Harvard, tenía un currículum, bueno, tres carreras, pero pasó por Harvard y pasó por Stanford y lo que fue traernos, ¿no?, aquello que los americanos ya empezaban a hacer, traerlo aquí. Quizás fue la primera voz en este ámbito, ¿no? Y fue de los primeros que empezó a hablar, ¿no?, del gel de Ceracin, ¿no?, de la alfabetización de los pacientes, del empoderamiento de los pacientes. Y ahí, como decía antes que el doctor Ruiz tenía dos sombreros, también como universidad, ¿no?, la importancia, las alianzas que podemos construir con el mundo universitario, ¿no? También eso es importante, ¿no? Aquí quería preguntarle, ¿no?, al doctor Ruiz qué sinergias podemos encontrar en las universidades que nos ayuden a ser también buenos interlocutores y también a empoderarnos. Bien, en las universidades hay dos dimensiones, ¿eh? Yo creo que hay una dimensión que hay que explotar más, que en el conjunto de España le llamamos escuelas de salud, ¿eh?, que no es lo mismo que el Patient Advocacy, escuelas de salud. Yo creo que las universidades y las facultades de ciencias de la salud tendrían que contribuir junto a las administraciones a ese empoderamiento, a ese health literacy de los pacientes sobre su enfermedad, cómo gestionarla, cómo llevarla, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un ámbito, y otro ámbito es el que decíamos antes, ¿no?, de cómo capacitar a los pacientes en ese sentido de profesionalización que decías, para ejercer esa representación en esos diferentes ámbitos con solvencia. Y eso pasa porque haya un conocimiento muy claro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, porque hay mucha confusión, ¿eh? Como decías muy bien, mucha gente todavía y mucha industria aún habla de si un medicamento tiene cobertura de la Seguridad Social o no, ¿eh? Y aún vamos a mí me llevan en la Seguridad Social. Y es más, si nosotros hoy entramos en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, veremos que todavía se atribuye el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bueno, de hecho, el derecho, pero mejor dicho, el reconocimiento del derecho a tener atención sanitaria pública. Es decir, cuando tú tramitas tu tarjeta sanitaria, quien tiene que dar el OK es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y si no es así, tienes que buscar acuerdos especiales si no eres cotizante o familiar de cotizante. Contradicciones, ¿eh? El Ministerio no es la autoridad que reconoce el derecho a la atención sanitaria universal en este país, es el INS. Y es más, cuando decimos que es un derecho de ciudadanía reconocido por la Constitución, la Ley General de Sanidad y todas las leyes que queramos, todavía tenemos tarjetas sanitarias que dicen que nosotros somos beneficiarios del derecho de otro, ¿eh? Nosotros tenemos un hijo y un hijo
es beneficiario de nuestro derecho, del padre o de la madre son cotizantes. Y luego tenemos el problema a los 16 años, que eso prescribe si se van a hacer un Erasmus. Lo digo porque hay toda una gran confusión que yo creo que es muy importante que los que vayan a ejercer la representación de los pacientes pues lo tengan en consideración, ¿no? Conocimiento del sistema, cómo se financia, cómo no se financia, porque muchas veces hablamos de la incorporación de las innovaciones tecnológicas, ¿no? Resulta que el malo de la película es la comunidad autónoma, que es la que pone problemas, la que pone barreras, la que pone criterios, el hospital. Y estamos con el discurso que los acuerdos del Consejo Interterritorial tienen que ser vinculantes para las comunidades autónomas. Evidentemente que lo son. Cuando se introduce en la cartera de prestaciones nueva prestación, es vinculante para la comunidad autónoma prestar, valga la redundancia, la prestación. Pero no es vinculante para Hacienda poner los dineros que hacen falta. Nos olvidamos. Cada vez que introducimos una prestación nueva de innovación y muy cara, Hacienda no está. Y no es vinculante para Hacienda, no porque si lo ponemos en la financiación de las comunidades autónomas, eso se lo gastará en otra cosa. No, pues hagamos unas bolsas, unos fondos de garantía de innovación. Y las comunidades facturen contra ese fondo de garantía si nos garantizamos que ese dinero, si va de cualquier manera a las comunidades autónomas, no se lo gastará en otras cosas. Pero todo eso lo tienen que conocer los pacientes. Luego hay una segunda dimensión, que es la gestión de las organizaciones, ¿no? Pues hay que manejar bien la comunicación, hay que manejar bien técnicas de negociación, hay que manejar bien técnicas de consenso, hay que manejar toda una serie de instrumentos básicos de la gestión empresarial, entre comillas, ¿no? que tienen que ser propios también de la gestión de las asociaciones de pacientes, hasta cómo el fundraising, cómo obtener ayudas, etc. ¿no? Y un tercer nivel es que el que no crea en la ósmosis y no crea en el networking, pues mal vamos, porque, como decía un anestesista amigo mío, el que inventa es porque no lee, ¿no? Y por lo tanto, transmitirse entre todos experiencias como la que tú has expuesto antes, ¿no? Que haya un foro en esa propia formación, formación respecto al Sistema Nacional de Salud, formación respecto a instrumentos básicos para trabajar y gestionar una organización de pacientes, y otro, conocer las experiencias de éxito que ha habido en el conjunto del sistema. Yo creo que son las tres piezas que deben aglutinarse y que deben tener, yo creo, un rango de reconocimiento formal por las propias administraciones. Yo creo que el ejercicio de la responsabilidad que significa representar los intereses de los pacientes tendría que tener una buena aceptación por parte de las administraciones públicas, que fuera con un reconocimiento de patient advocacy. Y por lo tanto, que debiera ejercerse con esa base elemental. Yo creo que eso es lo que hacemos en la universidad. El único instituto universitario de pacientes que hay en España es el de la Universidad Internacional de Cataluña, que fundó Albert. El resto son pues, escuelas de salud que pueden estar más o menos vinculadas a universidades, pero esa vocación de enseñar las tres cosas, la capacitación sobre la enfermedad, el cómo gestionar y manejar las asociaciones de pacientes y cómo ser un espacio de encuentro de las experiencias. Y ahora estamos preparando una jornada constituyente un poco de encuentro de las asociaciones catalanas de pacientes para que vuelquen sus experiencias y todo el mundo pueda aprender de todos, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos claras los profesionales de la salud, yo soy médico, es que lo que queremos cualquier médico es que lo que hacemos, publicarlo enseguida a ver si lo hacen otros, ¿no? No tenemos ninguna vocación de patente. Y yo creo que eso también teníamos que trasladárnoslo al mundo asociativo, ¿no? Que cualquier experiencia que sea buena hay que publicarla rápido para que se pueda aprovechar el máximo posible de personas en ese espíritu que tienen los profesionales sanitarios de no querer patentes, entre comillas. Muchas gracias, doctor Ruiz. Nos escuchan muchas organizaciones grandes, pequeñas, medianas, de Castellón, de Rubí y de Algeciras, ¿no? Ahora me gustaría, os haré una pregunta breve a cada uno, un poco como cierre de la mesa. Insistir en la formación tan importante, en buscar sinergias. Todos nosotros tenemos experiencias de éxito, algunas mayores, otras peores, y también a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? También es lo que es importante, que nosotros tenemos muchas puertas abiertas que a veces no picamos. Hoy hemos tenido aquí representación de organismos, ¿no? El CEFAC, los colegios de farmacéuticos, los colegios de médicos. Debemos buscar su alianza y a veces también que nos acompañe en nuestras reivindicaciones. Las sociedades científicas es fundamental que den evidencia
clínica a las propuestas de Carlos, es decir, oiga, no, sí, también los pediatras, los oncólogos, los radiólogos apoyamos la iniciativa de los pacientes. Yo os decía que como estamos en todos los niveles, ¿no?, y en esta última ronda rápida de respuestas, empezaría por Alipio, como medios de comunicación, ¿no?, las asociaciones pequeñas que nos ven, ¿qué pueden encontrar también en organizaciones como la vuestra? ¿Qué sinergias pueden encontrar con los medios para conutrirnos, para que también los periodistas se formen en el conocimiento de las patologías y también los periodistas puedan formar en medios de comunicación o en el entorno digital a las organizaciones de pacientes? A mí eso me parece fundamental, me lo ha parecido de siempre, la sinergia entre los medios de comunicación, entre quienes nos dedicamos al mundo de la comunicación en salud y las asociaciones de pacientes. Lo que pasa es que, y voy a hablar de forma muy concreta y muy rápida de algo que es muy reciente. Nosotros, como ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, hemos promovido el primer encuentro internacional de informadores de la salud, la primera vez que se hacía, con informadores que venían de Estados Unidos, que venían de otras partes de Europa, de Sudamérica y distintas asociaciones también que se dedican a la comunicación científica en España. Y hemos firmado un manifiesto, esto se hizo el día 9 de este mes de abril en Granada, y hemos firmado un manifiesto en el que uno de los puntos capitales es que hemos creado una alianza internacional en defensa de lucha contra la desinformación. Antes os comentaba cómo había cambiado con las redes sociales y demás y lo que hemos vivido en la pandemia, cómo hemos visto mucha desinformación, muchas informaciones erróneas, a veces cometidas por los propios medios de comunicación, con lo cual eso nos lleva a algo que nosotros desde ANIS, este año cumplimos 30 años, yo soy socio fundador de ANIS, el objetivo que queríamos era prepararnos como profesionales de la comunicación y de la información en el mundo de la salud. Es decir, hay que conocer el método científico para poder hablar con criterio y sin generar falsas expectativas a los pacientes. Ese era uno de los objetivos. Bueno, pues en esta alianza y en este compromiso, en el manifiesto que hemos firmado, uno de los puntos es formarnos a los periodistas en los asuntos que tienen que ver con la salud. Igual que alguien se forma en economía, dentro de los medios de comunicación, o en deportes, o en la vida, en la cuestión jurídica, para hablar de salud hay que informarse, hay que especializarse en el ámbito de la salud y conocer la evidencia científica. Y luego algo que nos parece fundamental y que ahí intervienen no solamente las distintas instituciones o actores sanitarios, que es lo que decimos, las sinergias. Nosotros tenemos que aprender de las asociaciones de pacientes, porque ellos son los que mejor conocen determinada patología y cómo se siente y cómo se vive y qué dificultades les genera en su vida, en definitiva. Y solo lo podemos saber si somos capaces de interactuar. Estamos condenados a entendernos, igual que nos pasa con las sociedades científicas y con las administraciones sanitarias. Y otro de los puntos que yo creo que es fundamental y que nos va a costar trabajo, pero creo que es un cambio bastante radical, es tratar de persuadir a las administraciones sanitarias de que la desinformación es un problema de salud pública, porque una mala información hecha a conciencia, que es lo que es la desinformación, no es una información errónea donde cualquiera puede cometer cualquier desvarío. No, es una información que está preparada, diseñada y difundida con el ánimo de confundir a los ciudadanos en contra de la evidencia científica. Y la desinformación o ese tipo de información condiciona en el espectador, en el ciudadano, en el oyente, en el lector de un periódico, condiciona la toma de decisiones sobre su salud, sobre cuestiones a veces de vida o muerte, condiciona que pueda ser más adherente a un tratamiento o no, condiciona que se pueda retrasar el diagnóstico y el conocimiento de una enfermedad conforme a la evidencia científica de cada momento y retrasar decisiones que pueden ser capitales. Lo que comentaba Carlos en relación a la situación de algunas patologías que se pueden detectar con la prueba del talón en el recién nacido. Pues si hay evidencia científica tenemos que contarlo. Y si somos capaces de involucrar al Ministerio de Sanidad, a las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma, para que consideren la desinformación como un problema de salud pública, igual que lo es el tabaquismo, por ejemplo, pues estaríamos, y que tomen medidas para combatir y para luchar. Creo que ahí estamos comprometidos todos. Y las asociaciones de pacientes creo que tienen un papel fundamental para contribuir, para ayudarnos también
a desenmascarar muchas veces a aquellos que son los que preparan, los que diseñan informaciones que saben que son falsas, que no tienen evidencia científica y que son capaces de convencer a veces a medios de comunicación muy importantes para que las trasladen como si eso fuera una noticia que merece la pena contar, como si fueran informaciones, en fin, que tienen rigor científico y son justamente todo lo contrario. Y tienen intencionalidades de todo tipo, económicas, políticas, en fin, sociales, religiosas, en fin. Creo que todos estamos tomando buena nota, todos estamos aprendiendo, todos estamos recibiendo muy buena información que nos va a ayudar a seguir mañana intentando liderar, intentando organizar, intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes que tenemos. Pero seamos sinceros, todos estamos en crisis en la incorporación de líderes en las organizaciones de pacientes. Nos cuesta ya tener socios o tener personas involucradas, nos cuesta mucho incorporar líderes, ¿no? Cuando ha dicho Carlos que presidía 7 consejos de administración, pues bueno, al final también ha dicho que uno de los que más le satisfacía era poder presidir una organización. Aquí también, ¿no? Aquí lanzarte una pregunta, Carlos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? para encontrar Carlos en el sector empresarial? Bueno, mirar, yo creo que el movimiento asociativo tiene que hacer una gran sentada, una gran reflexión, un gran plan estratégico. ¿Qué es cómo tenemos que hacerlo? A lo mejor hay que aunar sinergias. Me refiero que la asociación local de esta patología, la provincial, la nacional, yo creo que tienen que hacer convenios y aunar sinergias, porque para hacer incidencia pública, para cambiar las cosas en la sociedad, necesitamos medios. Y los medios los dan las sinergias, los da el tamaño, los da la fuerza. Hay que empoderar a las asociaciones. Las asociaciones tienen que tener medios económicos. No puede estar al albur como una tienda de campaña, que venga un vientecillo y te lleve por... tenemos que tener medios y para eso tenemos que contar con recursos de responsabilidad social corporativa de las empresas como una fuente de financiación. Tenemos que tener la cuota de los afiliados, que no puede ser que sea irrisoria, es decir, pagamos más por ser socios del club de nuestro barrio, de nuestro pueblo, que de la asociación de pacientes que te va la vida en ello. Tenemos que cambiar ciertas cosas. Tenemos que cambiar esto y tenemos que empoderar y dar poder a las asociaciones y tener fuerza, porque para esta experiencia de asuntos públicos del cribado hemos tenido que contratar profesionales. Esta mañana hablaban los economistas. Es que tuvimos que contar con economistas porque es coste eficiente o no si se criba en 14 laboratorios o en 2 en España, porque las muestras pueden viajar. La política dice que tienen que tener 13 laboratorios con sus personas, sus nóminas y sus instrumentales. ¿Por qué no hay 2? ¿Por qué no hay 3? En España y la muestra viaja, entonces es coste efectivo. Pero si tenemos 17 laboratorios porque las comunidades, es que mi potestad, es que mi poder, entonces, la economía y la política a veces no van bien. Hay que contratar a economistas que digan, no, hombre, no, la muestra viaja, vale 5 euros y usted es coste efectivo. Quiero decirte con esto que necesitamos hacer una gran reflexión. Y, por supuesto, contestando a tu pregunta en concreto, que ya estamos fuera de tiempo, se necesitan líderes. Se necesitan líderes porque una organización tiene que tener un proyecto, tiene que tener medios y tiene que tener un liderazgo. No hay ninguna organización, si le falta una de estas patas, pero ya sea empresa, sea asociación o sea un club de fútbol. Necesitamos un proyecto, necesitamos medios y necesitamos un líder. Y los líderes no se fabrican así como así. Y esto es un déficit de nuestro movimiento, del movimiento asociativo con respecto a la administración, porque la administración solo tiene que esperar a que te canses. A que te canses y punto. Es decir, yo voy, me abren la puerta, me reciben y me dicen sí, a todo sí, te vas y nada cambia. Pasan años, todo el mundo en la junta directiva, todo es vocacional, todo aquí no hay retribución, todo es altruista.
Entonces, este es un déficit que tenemos, ¿no? Tenemos que empoderar a las asociaciones y además tenemos que pensar que son parte del sistema. Las asociaciones son parte del sistema. Nosotros damos tratamiento psicológico gratuito online a nuestros pacientes. Es decir, lo que el sistema no da, nosotros lo complementamos y de forma gratuita. Hemos dado asistencia psicológica al padre de un niño o de un paciente que murió y que no era socio, pero que nos llama al año y dice, oye, yo no he superado lo de mi hijo, ¿me dais tratamiento psicológico? Hombre, por supuesto que sí, cuando usted quiera, como quiera y donde quiera. Es decir, creo que cumplimos una función social, una función del sistema. Somos parte del sistema y si no nos ven así, nosotros tenemos que creérnoslo para que nos vean así. Con datos, siempre con datos. Cuando vamos a las administraciones, siempre con datos. Necesitamos líderes, pero no se construyen fácilmente y en un sistema que es altruista, donde no gastas talento con dinero. Yo acabo de contratar ahora un CEO para una de mis empresas y claro, es fácil. Lo pones en LinkedIn, bueno, no es fácil, es difícil, pero bueno, con dinero, pues rápido lo contratas. Pero aquí, ¿cómo vas a contratar un CEO? ¿Cómo vas a contratar? Es decir, tienen que salir de los propios pacientes. Y es decir, esto sí que necesita una catarsis, necesita una gran reflexión y necesita creérnoslo, porque podemos. Se pueden cambiar cosas. Nosotros hemos cambiado el boletín oficial del Estado. Le hemos cambiado y cuando a mí me llamaban loco. Es decir, no, pero que no vas a poder, que somos insignificantes. Hemos podido cambiar el boletín y podemos hacer influencia, pero es complicado. El tema de los líderes es complicado. Qué buenas reflexiones. Me dicen que hay una conexión en directo de alguien que tú conoces que quiere participar en esta mesa. Perfecto. Voy con voy, no. Deciros totalmente de acuerdo. Al final, y quizás es otro ejercicio que deberemos hacer, quizás algún día deberíamos calcular económicamente aquello que aportamos, ¿no? Todas aquellas llamadas, toda aquella gente que atendemos, que es un ahorro para el sistema, quizás algún día deberemos hacer un ejercicio. Lo ha dicho Andoni, he salido también cuando hablaba Iñaki, ¿no? Y le pediría al doctor Boy Ruiz 3 líneas, pero sí que a veces todos reclamamos que se recete asociación, ¿no? Al final somos nosotros los que tenemos que ir, como dice el torero, a puerta gallola en el hospital a buscar a los pacientes, ¿no? Si nos conocen, ¿por qué se nos receta? A veces nos dicen, no, es que sois muchos, no sabemos lo que hacéis, decirle a los médicos que os receten, ¿no? Aquí doctor Ruiz, preguntarle, bueno, sé que usted está en ello, la acreditación de las organizaciones de pacientes, ¿no? Y también quién debería acreditar a las organizaciones de pacientes como entidades fiables de información, fiables de atención a los pacientes, ¿no? Y fiables también en la respuesta que damos a la sociedad. Sí, una cosa que trabajamos en su momento en la constitución del Consejo Consultivo de Pacientes fue inicialmente no poner ninguna barrera, que todos aquellos pero construir el propio Consejo Consultivo una propuesta de acreditación de asociaciones de pacientes para que fueran reconocibles por la Administración. Cada uno puede asociarse como quiera, pero otra cosa es que una vez asociado tengas un reconocimiento o no lo tengas, ¿no? Y que se ejerciera la representación de los pacientes con criterios, digamos, de solvencia y que por lo menos pues se cumpliera. Y eso quedó ahí, todavía no se ha acabado de perfilar, pero tiene sentido de que las acreditaciones, para cualquier otro tipo de representación, ¿no? Requieres tener una acreditación, ¿no? Eso no quiere decir, insisto, que haya libertad de asociarse. Y otra cosa es que esas asociaciones tengan un mayor o menor reconocimiento en función de que tengan que cumplir una serie de criterios. Pero lo importante era que esos criterios los crearan las propias asociaciones. No los regulara la Administración. Lo fácil es que yo hubiera cogido el doc y hubiera dicho, bueno, pues mira, los criterios que tienen que tener con mis técnicos son estos. No, que lo trabajen las propias asociaciones a base de una propuesta y que de ese trabajo salga una acreditación de las propias asociaciones. Que también jugaría un poco a una cierta integración, ¿no? Sí. Cuanto más agregadas se presenten las asociaciones, más valor van a tener. Totalmente. Como cualquier cuota de mercado. Totalmente. Sí. Eso es. Bueno, pues si parece seguiremos avanzando. Antes de entrar en la llamada, sí que me gustaría ponerme de pie. Os pido que sigáis aquí, ¿no? ¿Puedo estar aquí de pie, Ángel?
Yo soy, sí, claro. Vale, perfecto, digo que yo del plan, ¿no? Bueno, la ministra nos decía, ¿no? Breve y fugazmente, ¿no? Los pacientes deben ser oídos, ¿no? Yo creo que debemos tener voz, debemos tener voto y debemos tener silla. Esto todavía es una reivindicación que tenemos, ¿no? Tener verdaderamente silla donde se toman las decisiones. Silla en la consulta, silla en el centro de salud, silla en el consejo de administración. Los consejos de administración de un hospital están representados los sindicatos, pero en cambio los pacientes y los titulares no lo están. Ahora iremos con la intervención que nos decía Ángel, pero sí que me gustaría hacer algunas reflexiones, ¿no? Una es, a veces decimos que las instituciones están por encima de las personas. Yo creo que no. Las instituciones las hacen las personas. Y muchos de ellos, y hoy muchos de vosotros sois un ejemplo. Todos nosotros, desde las organizaciones de pacientes, estamos aquí, muchos de nosotros, porque alguien anterior decidió dar un paso más en la patología y pensaba que las cosas deberían cambiar. En el caso del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell. Albert Jovell le acompañaba la enfermedad y le acompañó un cáncer durante todo su proceso en el foro. Y todos entendieron que el paciente era parte de la solución del problema. Queremos involucrarnos, queremos ayudar, ¿no? Y luego también poner en valor el liderazgo de muchos de vosotros, ¿no? Que muchos de vosotros a veces nos olvidamos que les acompaña la enfermedad y que les lastra y que no siempre la enfermedad te deja ser un presidente activo de tu entidad, ¿no? Porque también está ahí, ¿no? La enfermedad sigue su curso y muchas veces pues, pone piedras en el camino. Pero sea cual sea el estadio en que estemos en el camino, siempre podemos aportar, ¿no? También nuestra experiencia vertical o horizontal, también en palabras de Albert Jovell, es importante, ¿no? Y yo también permitirme reconocer la heroicidad que tienen muchos presidentes de organizaciones de pacientes. La verdad que al final todos, la mayoría trabajáis, la mayoría lleváis familias y la mayoría cogéis el teléfono a pacientes a altas horas de la noche, no solamente lideráis la asociación. Y en muchos casos, pues como decía, con la mochila de la enfermedad. Hemos visto en Jordi, en el homenaje emotivo que le hemos hecho a Jordi, como querer es poder, ¿no? A todos nos ha puesto, sinceramente, la piel de gallina. Pero bueno, hemos visto en el ELA, ¿no? Como verdaderamente ha habido un movimiento importante que ha surgido desde los pacientes y han estado reivindicando y están reivindicando un cambio legislativo que creo que todos los ciudadanos suscribimos, menos los políticos. Que al final ser paciente es cuestión de tiempo y nadie puede prever el tener una enfermedad como el ELA. Como decía, todos nosotros estamos rodeados de grandes luchadores que aportan cada día y que elevan a pública y nos abren, a veces muchos de ellos comparten su enfermedad con nosotros, ¿no? Y es muy normal en redes ver cómo gente, ¿no? se destapa, ¿no? Y muestra de ello, y creo que es un ejemplo de persona luchadora, es justamente nuestra improvisada conexión, no tan improvisada, con Inma Escriche. Inma Escriche es una persona que, si no la conocéis, os invito a que conozcáis, una excelente persona que tuvo un proceso muy complicado de cáncer, lo estuvo superando, ahora vuelve a estar en una etapa clínica nueva, pero que ha sido una persona que también ha colaborado con el foro y que en este momento tiene alguna piedra en el zapato, pero esperamos que pronto pueda estar de nuevo colaborando con todos nosotros. Pero ha seguido, a pesar de tener la enfermedad, ha seguido retransmitiéndonos su enfermedad, como digo, de manera horizontal en muchas ocasiones, y eso nos está ayudando a muchos a ver su ejemplo, a ver su lucha, está participando en ensayos, participando activamente, y por eso también, a modo de sorpresa, hemos querido que hoy Inma intervenga. Le hubiera gustado estar aquí entre todos nosotros, ¿no? Pero no ha sido posible. Si os parece, acabaríamos con la intervención de Inma, ¿no? Este movimiento yo creo que ya es imparable. Inma. Muchas gracias. Como podéis ver, pues, tengo que hacer la retransmisión desde el hospital. Contaba con que el lunes ya me iban a dar el alta, pero no ha podido ser así. Todo se va alargando. Pero en el fondo no dejamos de ser pacientes, esta es nuestra realidad. Esto es el día a día y no porque nuestra enfermedad no nos puede frenar,
para poder seguir trabajando y haciendo cosas por la asociación, por otros pacientes y por mejorar la vida y la calidad de vida, sobre todo en una afección como es la nuestra, como es el cáncer de pulmón. En este tiempo, sobre todo en los últimos meses, pese a la enfermedad, he conseguido pues, sacar hueco para poder viajar, visitar a políticos y que con el apoyo de toda nuestra asociación, tanto toda la junta directiva ha estado detrás, hemos estado tocando, como comentabas antes, no es un sistema sanitario, sino que nos enfrentamos a 17 sistemas sanitarios distintos, tocando todas las comunidades, llevando nuestras reclamaciones, reuniéndonos también con tocando todas las teclas, desde farmacia hasta el ministerio, para conseguir que, en este último año hemos logrado un gran posicionamiento político, hemos logrado que se acceden nuevos medicamentos, hemos logrado que en muchas comunidades el screening de cáncer de pulmón sea ya una realidad, pero por desgracia, por mucho que se ponen las medallas, muchos políticos, somos los pacientes los que hemos tenido que empujar, los que hemos tenido que hacer fuerza, e incluso en condiciones yo recuerdo un viaje a Pamplona, que había estado con la quimio, la noche de antes, las últimas 4 noches encamada y vomitando, y levantarme a las 6 de la mañana porque tenía que coger un avión a las 7 o a las 8 para tener a las 10 un encuentro hay un poco continuamente el vocabulario, con los representantes políticos sanitarios de la zona, y aún así, pues sacas fuerza, lo haces, vas allí, demuestras lo que necesitas. Y sobre todo, a mí me chocó cuando me dijeron que, claro, que delante tuyo, ¿cómo te voy a decir a ti que no? O sea, ¿cómo tienen, y perdonad la expresión, la poca vergüenza de no atreverse a enfrentarse a ti? Porque cuando estamos hablando de pacientes no hablamos de números, no hablamos de porcentajes, ni de casuística, hablamos de personas, y hay personas detrás. Tanto si es una enfermedad rara, como cuando son 32.000, como es en el caso de cáncer de pulmón, que cada año se diagnostican 32.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, siendo además no es el más diagnosticado, pero sí es el más mortal, y estamos intentando pelear por una cronicidad y realmente por nuestra vida y por seguir aquí día a día. Y el hecho de que esté, no en nuestra ocasión, porque ahora por la enfermedad tengo que esperar un poquito, pero que no el hecho de estar enfermo es excusa para que nos unamos, hagamos fuerza, reivindiquemos lo que necesitamos y peleemos por lo que creemos que es de bien común para todos. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber podido aportar este pequeño granito de arena. Tampoco sí quiero ser ejemplo de nada, porque ahí estamos todos. Os he visto a muchos que todos sois, como decía antes, o sois pacientes o sois familiares, a la vez que estáis trabajando, a la vez que estáis combinando vuestra vida familiar con todos, y sin embargo ahí seguimos al pie del cañón. Y gracias a que aquí estamos las asociaciones detrás, pues las cosas siguen funcionando. Y damos también ese soporte social que nos puede dar el sistema sanitario, pues para pacientes y familiares. Ya con esto resumo, siempre digo que ya soy la enferma, pero la enfermedad tan grave en casa, que yo soy enferma, afecta a mi marido, afecta a mis hijos, afecta incluso a mis padres que viven a 600 kilómetros, y eso, que esté detrás una asociación que nos ayude con psicólogos o con el personal necesario, pues es de agradecer, y es una bonita labor social que también estamos haciendo las asociaciones. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si has podido oír los aplausos, pero la sala te dedica con sus aplausos un agradecimiento, un reconocimiento y sobre todo mucha fuerza
estas piedrecitas que están en el zapato, que seguro que pronto marcharán. Gracias, Inma, gracias a todos, gracias a Boí, gracias a Carlos, gracias a Lipio, y ya llegamos a la recta final. Inma, nos vemos pronto, ¿eh? Cuenta con ello. Gracias a todos. Gracias a todos.